Vamos a concluir hoy la serie que tenemos de yo, después yo y al último yo, ¿verdad? Ese yo, ¿verdad? Que dicen, ese de estar enfocados en uno mismo que ha entrado en la iglesia contemporánea, especialmente aquí en Estados Unidos, en América, ¿verdad? Ha entrado mucho ese consumerismo y ese egoísmo, ese enfoque en uno mismo. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque muchas veces el no estar enfocado no nos deja verdaderamente apreciar y dar gracias a Dios, no estar agradecidos y no ser generosos. ¿Por qué? Porque muchas veces no ponemos el enfoque en Dios, lo ponemos en nosotros mismos. Hay un pasaje en la Biblia que les voy a leer hoy. Voy a utilizar este pasaje, ¿verdad?, para lanzar de ahí. Es Lucas capítulo 7, del versículo 36 en adelante. Es una historia muy interesante donde vemos dos personas, ¿verdad?, con diferentes perspectivas, con diferentes antecedentes, con diferentes formas de ser, con diferente relación a Dios. Pero vemos aquí la actitud muy diferente de ellos dos. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, para leer aquí Lucas capítulo 7, comenzando en el versículo 36. Y esto es lo que dice la palabra. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer. Así que fue a casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos, también se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta: Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Supongo que aquel quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando entré a tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por eso te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella: tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Tu fe te ha salvado, le dijo Jesús a la mujer. Vete en paz. Y esta es la palabra de Dios. Señor Padre Santo, te doy gracias por tu palabra. Pido que tu Espíritu guíe mis enseñanzas, mis palabras esta mañana. Que no sean una demostración de soberbia o de jactarme intelectualmente, Señor. Que no sean mis ideas, mi conocimiento, sino tu poder, tu Espíritu, el que se manifieste aquí para cambiar y tocar los corazones de tu pueblo. Señor Padre, hágase tu voluntad aquí en esta casa, que yo mengüe y que tú te engrandezcas y te ensalzas en este lugar, Señor. Que tú te magnifiques aquí en tu casa. En tu santo nombre lo pedimos. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Una vez estaba teniendo una conversación muy interesante con un caballero y estábamos hablando. Él es ateo, más bien agnóstico, ¿verdad? Pero más ateo que nada. Y él una vez creyó y se había alejado de la fe, y estábamos platicando acerca de Dios. Y estábamos hablando de la vida después de la muerte, estábamos hablando de la eternidad. Y él dice: pues es que la verdad no tenemos forma de comprobarlo. No tenemos forma de comprobarlo. Y le dice, así es que la verdad no sé. Por eso ahí viene la palabra agnosis, agnóstico, agnosis. No,
no tengo conocimiento. Agnosis. Gnosis es conocimiento, ¿verdad? O conocer. Entonces, esta persona no conoce, no sabe. Y le dije, yo sí, y estoy seguro de eso. Y me dice, bueno, ¿cómo puedes saberlo? ¿Cómo puedes saberlo? Pero obviamente si quitamos a Dios, si esfumamos a Dios, entonces no tenemos forma, no tenemos ningún punto de referencia. Y entonces sus conclusiones se mantienen. Pero si el Dios de la Biblia es verdad, entonces sus conclusiones están basadas en lo que él observa. Pero ¿qué es lo que nos dice Pablo? Que si lo que vemos es temporal, lo que no vemos es eterno. Que debemos de enfocarnos en lo eterno, que nos dice Jesús. Hay cosas más importantes. La vida eterna no es lo que pase aquí, es lo que pase allá. ¿Verdad? No se preocupen, no se jacten de que los demonios se someten en mi nombre, sino de que sus nombres están escritos en el cielo. Es lo que está diciendo Jesús, ¿verdad? Él nos habla de la vida eterna. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, estábamos platicando eso y dice, bueno, entonces, ¿cómo saben? Dice, eso es lo que no me gusta de los cristianos. Dijo, ya no nada más los teístas, los cristianos en particular. ¿Por qué no? Porque ustedes sienten que están bien y todos los demás están mal. Porque ustedes sienten que ustedes están en lo correcto y todos los demás. Eso es algo arrogante intelectualmente. Ok. Si lo sacamos fuera de contexto, puede parecer que estamos siendo arrogantes al clamar eso de que sabemos que tenemos la verdad y que tenemos la vida eterna en Jesús. Pero aquí, en este pasaje, les conté esa historia para poder darles contexto de este pasaje que les acabo de leer. Los fariseos, había un fariseo, invitó a Jesús a comer a su casa, que es una cosa rara. ¿Por qué? Porque los fariseos no querían a Jesús. Porque Jesús venía y les estropeaba todas sus formas de ser, su forma de pensar, su teología. Jesús venía y les estropeaba todo. Les volteaba todo al revés. Y no les gustaba. Y inclusive invitaba a Jesús. Y ahora, los fariseos tenían una tendencia muy interesante. Los fariseos se querían mantener puros delante de Dios. Eran unas personas muy pulcras, unas personas muy rectas, muy correctas, que seguían la ley de Dios a lo más que pudieran ellos, ¿verdad? Estaban tan enfocados en la ley que se olvidaban del dador de la ley. Y eran los fariseos, ellos eran los líderes religiosos, ¿verdad? Eran las personas que conocían la palabra de Dios, que se jactaban porque tenían las promesas de Dios, tenían la revelación de Dios, tenían la ley, tenían el templo, que ellos eran el pueblo seleccionado de Dios, el amor de Dios, el primogénito de Dios. Ellos se veían de esa manera. Y porque Dios me quiere tanto y Dios me ama tanto, entonces pues sí, yo soy especial. Yo soy especial y todas las demás personas no tanto. O sea, yo soy pues lo mejor que hay. Yo tengo privilegios especiales, los demás no los tienen. Entonces se sentían más importantes. A las demás personas, a los gentiles los veían así como que para abajo. Les hacían el fuchi. Y aquí vemos que este hombre, entonces ellos nada más se juntaban con personas que se vestían de la misma manera, tenían el mismo rango religioso, eran sumamente elitistas. Eran muy elitistas cuando se trataba de la religión, ¿verdad? Entonces nada más se juntaban y se asociaban con otras personas que tenían el mismo rango religioso y hablaban de la misma manera y se vestían de la misma manera y se conducían de la misma manera y nada más se mantenían en ese círculo muy cerrado. Y aparte, el lugar más íntimo que vemos en la palabra de Dios es la mesa, donde se sentaban a romper pan, ¿verdad? Y los judíos, especialmente los fariseos, tenían un sistema donde tenían los asientos asignados, los más importantes y los menos importantes, ¿verdad? No cualquiera nada más entraba y sentaba la cabeza a la mesa nomás porque pensaba que se lo merecía.
Inclusive Jesús nos da una enseñanza donde dice, cuando te inviten a una cena, cuando te inviten a una boda, cuando te inviten a alguna festividad, no tomes los asientos más importantes pensando que te lo mereces, porque no sea que vaya a venir alguien más importante que tú y le digan, ¿sabes qué, compadre? Muchas gracias, qué bueno que te viniste, pero ¿sabes qué? Siéntate allá porque este lugar es para esa persona más importante que tú. O sea, y lo que dice es que dice que todo el que se exalte será humillado. En otras palabras, imagínense qué pena, ¿verdad? Como dicen aquí, qué oso, ¿verdad? Que tengan que te muevas a otro lugar menos importante. Dice Jesús, cuando te invitan a un lugar así, ve y siéntate en el lugar más bajo para que entonces vengan y te digan, oye, ¿qué estás haciendo aquí? Tú perteneces acá. Y para que lo hagan delante de la gente y te exalten delante de la gente. Dice, ten esa actitud de humildad. Entonces tenían ciertos asientos asignados para ciertas personas y invitan a Jesús. Es interesante ver aquí este pasaje porque los judíos, obviamente Jesús no les pasaba muy bien. Y este fariseo lo invitó a comer y lo sentó en la mesa. Creo que era más bien como para estudiarlo. ¿Cuántos de ustedes vieron la película de Titanic? ¿Sí? Jack, nunca te dejaré. Así como no, pobre Jack se congela, ¿verdad? Pero bueno, ¿cuántos se acuerdan de la escena donde está comiendo con la familia, ¿verdad? Y con toda la gente acá de la alta alcurnia, ¿verdad? Y Jack ahí como la mosca en la leche, ¿verdad? Así invitaron a Jesús y como que lo estaba estudiando. Y le digo eso porque ahorita, como puede ver, cuando le dice Jesús, cuando llegó la mujer, dice, tú no me hiciste esto, no me hiciste esto, o sea, no le dio todas las atenciones que se acostumbran cuando llega una persona a la casa. O sea, y ahí vemos cómo ella lo está tratando un poquito diferente, ¿verdad? Porque lo están observando. Aquí está este hombre que supuestamente seguía a Dios y tenía a Dios sentado en la mesa y no lo reconocía. Entonces, estas personas, a lo que voy es esto. Esta persona, al momento que llegó esta mujer, se indignó. Se indignó conociendo quién era esta persona y cómo fue que tuvo la osadía de entrar a su casa y luego se pone a llorar y a tocar a Jesús. Ellos no solamente no se asociaban con personas impuras, indignas, impulcras, porque se les iba de alguna manera a pegar a ellos también. Ellos no se asociaban con personas que fueran así porque los iban a ellos también a tachar de lo mismo, ¿verdad? Por eso se mantenían en círculos muy cerrados. Pero si vemos a Jesús hacía exactamente lo opuesto. Pero miren, el problema de este hombre es que él daba por hecho, se hacía el importante, él se creía muy importante, este fariseo. Muchas veces damos las cosas por hecho. Sentimos que tenemos derecho a esto, derecho al otro, y que Dios nos debe algo, la vida nos debe algo. Y estamos enojados por Dios porque las cosas nos salen por esto, por lo otro. Creo que este fin de semana estuvimos platicando de cómo muchas personas que conozco yo que se han metido en el ateísmo, no es tanto por una razón lógica o una razón filosófica, sino más bien por una razón emocional. Porque están enojados con el Dios que niegan que existe. Pero se los dejo de tarea. Miren, lo que dice aquí la palabra. Aquí vemos el corazón de este fariseo. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí, miren lo que cuestiona, si este hombre fuera profeta, sabría quién es la mujer que lo está tocando y qué clase de mujer es una pecadora. Entonces, ¿qué dice? Si este hombre fuera profeta. Ven cómo está cuestionando inclusive la identidad de quién es Jesús. Vemos ahí cómo lo estaba verdaderamente observando. Si este hombre fuera profeta, supiera qué tipo de mujer es esta y no dejaría que lo tocara ni que se le acercara a él. ¿Tienes idea? Yo soy mejor que ella. Yo soy superior a ella. Yo estoy más cercano a Dios que ella. Yo soy una persona más justa, soy una persona más educada, soy una persona más de otra clase. Esta persona es esto, es lo otro. Muchas veces nos sentimos así.
quiero decirles, mis hermanos, que no caigamos en esa trampa, en que nosotros nos sintamos superiores a los demás. Déjeme decirle dónde pasa muchas veces. Viene una persona a la iglesia y a lo mejor no está vestida como estamos acostumbrados que se visten las personas que vienen a la iglesia, o lleva una vida que no va alineada a la palabra de Dios. Inmediatamente, ¿qué está haciendo esa persona aquí? ¿Por qué está haciendo esa persona? ¿Por qué no vamos a hablarle la seguridad para que lo saque o esto o lo otro, verdad? Empezamos inmediatamente a cuestionar y a juzgar y a empezar. ¿Por qué? Claro que tenemos que tener seguridad, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado, pero inmediatamente muchas veces empezamos nosotros a sentirnos que esta persona no pertenece aquí. Cuando ¿quiénes son los que verdaderamente deben de estar aquí? ¿Verdad? Déjenme decirle esta otra. Esta se me hace que les va a pegar un poquito mejor. No voy a ver tanta negación. Hijos, hermano, ese sermón me encantó. Me hubiera encantado que esta persona lo hubiera escuchado. ¿Nunca le ha pasado a usted? ¿Verdad? Que sí. Y esas veces cuando me he sentido así, digo, me hubiera encantado que el hermano o la hermana hubiera escuchado ese mensaje, porque es para ella. Y luego el Señor me dice, no, papá, es para ti. Luego le queremos apuntar dedos, ¿verdad? Sentir, porque esta persona está fallando en eso y tiene que escuchar este mensaje. Luego nos sentimos superiores. Cuidado, mis hermanos, cuidado. Miren cómo vemos aquí a Jesús. Les empieza a dar una enseñanza muy bonita, que hace unas semanas, que unas 2 semanas, íbamos a San Antonio, mi esposa y yo, y veníamos escuchando a un apólogo y predicador tremendo, Michael Ramsden, y venía hablando de este pasaje en sí, y de cómo muchas veces las personas piensan que los cristianos nos creemos mucho, ¿verdad? Porque decimos y tenemos la confianza de que vamos a ser salvos y que somos salvos. Y esa es la verdad, sí somos salvos y vamos a estar en el cielo. Pero mira lo que dice aquí la palabra. Lucas 18:9. Algunos que confiando, miren lo que dice aquí, pongan mucha atención. Algunos que confiando en sí mismos. ¿Confiando en quién? Yo, después yo y al último yo. Confiando en sí mismos, se creían justos. Se creían justos. Y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. Los fariseos, como les digo, eran personas que vivían o intentaban vivir vidas intachables delante de Dios. Seguir los 613 mandamientos al pie de la letra, y se esmeraban en siempre agradar a Dios, pero se habían olvidado. O sea, había llegado el momento que se les había subido a la cabeza, un poquito. Y un recaudador de impuestos. Si usted trabaja para el IRS, me imagino que sabe que la gente no lo quiere, ¿verdad? Pero esta persona era un recaudador de impuestos y no los querían a los recaudadores de impuestos, no nada más porque la gente no quería pagar impuestos, sino porque eran judíos que trabajaban para el Imperio Romano. Les quitaban a los judíos para darle a los romanos, los tachaban de traidores, aparte de todo. Por eso eran rechazados por la gente, eran los parias sociales. Eran las personas que nadie quería juntarse con ellos. Estos hombres, los recaudadores de impuestos. Y vemos aquí que, dice aquí, los 2 hombres subieron al templo. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. Y luego miren lo que pasa. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. ¿Qué es lo que estaba haciendo este chavo? Señor, Dios, felicidades, te aventaste conmigo. No, te sacaste un 10, ¿verdad? No, y verdaderamente hiciste un trabajazo. Mira nada más el tipo de persona que soy. Soy de lo mejor, de lo bueno, lo mejor. O sea, esta persona un poquito narcisa, ¿verdad? O sea,
ese tipo de personas que el mejor regalo que le podría dar es un espejo, ¿verdad? Y el mejor regalo que le podría dar a usted es una foto autografiada. O sea, no sé. Este chavo era el regalo de Dios al mundo. Señor, te aventaste, gracias, porque mira qué buena onda soy. Y yo soy bien religioso y doy mis diezmos y ayudo los lunes a arreglar la iglesia, ¿verdad? Porque vamos a arreglar para Navidad, por cierto. Y doy mis diezmos y voy los miércoles y hago todo lo que tengo que hacer. Y Dios, no, soy una persona buenísima, gracias por no hacerme como toda esa chusma, ¿verdad? Que hay aquí. ¿Ven la actitud que traía aquí mi compadre? No era mi compadre en verdad, pero ven la actitud que tenía aquí este señor. Viene con esta idea de jactarse de que, Señor, gracias porque soy la divina garza. Y luego mire lo que pasa. Vemos a este hombre, al recaudador de impuestos, dice, en cambio, versículo 13, el recaudador de impuestos que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, estaba viendo al piso, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cuando estaba este hombre sentado con Jesús a la mesa, aunque estaba sentado en el lugar importante, pues al dueño de la casa, ¿verdad? Tenía a Jesús ahí de invitado, y llegó esta piltrafa de mujer y dice, ay, mira nada más. ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Por qué se deja tocar por ella? ¿Qué actitud está tomando él? La misma actitud de yo soy mejor que ella, yo soy más digno que ella. Iglesia, no caigamos en esa misma trampa de sentirnos demasiado importantes, de sentirnos que somos mejores que los demás, porque no lo somos. No lo somos. Muchos recaudadores, mire, vemos aquí en otro pasaje donde vemos lo mismo. Jesús metiéndose en problemas porque se juntaba con la chusma. Vemos que en el capítulo 15 de Lucas, ese capítulo me encanta, donde viene Jesús y se sienta y empieza a platicar y se pone a comer con estas personas, con personas pecadoras, con personas que eran rechazados. Dice esto, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Miren, algo muy tremendo que me acaba de saltar ahorita. Esto no lo había visto antes, pero lo acabo de ver ahorita. Así es que qué bueno que vino. Miren lo que dice aquí. Pongan atención. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús. ¿Para qué? Para oírlo. Los fariseos, ¿para qué se acercaban? Para juzgarlo, para criticarlo. Pero los pecadores, ¿con qué disposición venían? Para oírlo. ¿Cuántas veces han escuchado que Jesús dice, el que tenga oídos para oír, que escuche? ¿Verdad? Nunca dice el que tenga boca para hablar, que hable. No dice eso. Dice el que tenga oídos para oír, que escuche. Miren. Y después, porque se acercaban estos pecadores a Jesús con la intención de oírlo, lo empezaban a juzgar. Mira con quién se junta, por qué se junta con esa gente, por qué se junta con pecadores y recaudadores, por qué hace eso. Y luego Jesús les da tres parábolas. La primera habla de las 100 ovejas. ¿Cuántos han escuchado esa parábola? Tenía 100 ovejas, se le escapó una, dejó a las 100 y fue a buscar la que se le perdió, y después viene regocijándose porque encontraron esa oveja perdida. Después da el ejemplo de la viuda que tenía 10 monedas y pierde una, y que limpia toda la casa y voltea la casa al revés hasta que encuentra la moneda perdida y se regocija porque encontró su 10ª moneda. Y después da una de las más poderosas ejemplos. Es la historia del hijo pródigo. ¿Cuántos han escuchado esa historia? El hijo pródigo, ¿verdad? Un hombre que tenía 2 hijos, el mayor y el menor. El menor verdaderamente le dice a su padre, papá, no me gustan tus reglas, estoy cansado
de vivir bajo tus reglas, estoy cansado de lo que pides de mí, estoy cansado de esto y lo otro, así es que dame mi porción de mi herencia y ahí nos vemos. ¿Y qué pasa? Toma su porción y se va. El papá, por más que lo quisiera detener, no lo detuvo, lo dejó que se fuera. Muchas veces eso como padres tenemos que aprender a dejar a que nuestros hijos se encaren las consecuencias de sus decisiones, ¿verdad? Y se fue, le dio su dinero. ¿Y qué pasó? Party. Se lo gastó en fiestas, en prostitutas. Se lo gastó el dinero en todas las formas, pero se le acabó. Y llegó un momento en que ya no había trabajo, vino un colapso de la economía, vino una crisis económica y no había ni qué comer. Y terminó dándole de comer a los cerdos. Y ahí creo que en ese pedacito vemos que tanto se alejó este joven de los principios que se le habían enseñado. En una casa judía, ¿qué van a estar haciendo con cerdos? No quería nada que ver con cerdos porque eran animales impuros, pero aquí quedó este joven tan alejado de los principios que le enseñaron en casa. Qué difícil es, ¿verdad? Cuando un hijo le da la espalda a la palabra de Dios, le da la espalda a los principios que le enseñamos y agarra un camino diferente. ¿Cuántos han escuchado esa palabra que dice en Proverbios? Enséñale a tu hijo los caminos del Señor y nunca se apartará de ellos cuando crezca. Bueno, de hecho, la traducción en el hebreo es: ellos nunca se apartarán de él. Enséñale los caminos de Dios y ellos nunca se apartarán de él. Porque él a lo mejor va a agarrar monte, pero ¿sabe qué se va a acordar? En la casa de mi padre hay pan de sobra. ¿Qué le pasó a este hombre? Cuando se le estaban antojando las algarrobas, lo que le estaban dando los puercos, dice: ¿qué estoy haciendo aquí? Los mismos esclavos en la casa de mi padre tienen comida de sobra. ¿Qué estoy haciendo aquí? Ahí fue donde le cayó el 20. ¿Cuántos han estado ahí que les cae el 20 cuando estamos en lo más bajo? Cuando tocamos fondo. ¿Y qué dice? Se regresa, como dicen aquí, con la cola entre las patas, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Su papá viene todo apenado. Su papá lo ve a la distancia y su papá corre hacia él. Corre hacia él. Lo distingue, lo ve. Habían pasado años. Lo reconoce. En que su papá todavía, después de años, salía a ver si acaso un día Dios contestaba sus oraciones sobre su hijo. Y lo ve que viene, abatido, todo cochino, olía feo. Y corre hacia él y lo abraza. Y lo abraza. Él venía a pedirle a su papá si lo dejaba ser esclavo otra vez en la casa, porque había perdido el estatus, había perdido todo por las decisiones que había hecho. Y el padre lo abraza, inmediatamente lo restituye. Le cambia sus vestimentas, le da el anillo de autoridad, le pone los zapatos para que no sea un esclavo y llega y lo restituye completamente. Y lo reciben y matan al cordero gordo y la carne asada, el cordonazo, todo, ponen todo, el bailongo, todo lo hacen, ¿verdad? Y de repente el hermano mayor. ¿Cuántos conocen esa historia? Ya la conocían, ¿verdad? ¿Cuántos saben que está tremenda, está bien bonita? Pero lo interesante es que la historia no se trata del hijo que se fue, es del hijo que se quedó. Esa es la importante, ese es el papel principal aquí, el hijo que se quedó, no el que se fue. Porque el que se quedó, cuando viene de trabajar, porque andaba trabajando, era el obediente, regresa y de repente nomás escucha el ponchis, ¿verdad? Escucha, ve las luces y escucha los acordeonazos. Y huele la carne asada y huele la leña. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que ya regresó tu hermano. ¿Cómo? Aquel que andaba haciendo esto y esto y esto y esto y esto y esto, y ahora le hacen fiesta. Mira qué chulada, ¿verdad? Miren lo que dice aquí la palabra. Mientras tanto el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Ha llegado tu hermano, le respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado,
el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera, pero él le contestó: fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega este hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas, y tú mandas matar el honor, el ternero más gordo. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. ¿Ven lo que está diciendo aquí Jesús? El otro está diciendo, esto no es justo. No es justo. Yo me he portado bien. Yo he hecho todo esto. Yo, después yo y el último yo. Yo soy la persona buena. Yo he seguido las reglas. Deberías de estarme celebrando a mí en vez de estar celebrando a este. Yo tengo más derecho. ¿Ven lo que está pasando aquí? Lo que estaba diciendo Jesús: el hijo pródigo somos aquellos que nos hemos perdido. ¿Cuántos nos hemos despilfarrado? ¿Cuántos nos hemos ido por el camino equivocado? ¿Cuántos nos hemos equivocado? ¿Cuántos hemos pecado en contra de Dios? Déjenme preguntarles, ¿cuántos de ustedes se han arrepentido de algo? ¿Cuántos de ustedes se han arrepentido de algo más de 2 veces? ¿Cuántos se han arrepentido de algo más de 100 veces? Pero tenemos un Dios que es paciente, ¿verdad? Imagínense si Dios fuera más como nosotros, ¿cómo nos iría? Pero tenemos un Dios que es paciente, un Dios que nos ama. Da otro pasaje aquí. ¿Qué les parece? Continuó Jesús. Había un hombre que tenía 2 hijos. Se dirigió el primero y le pidió: hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo. No quiero, contestó. Pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se dirigió a otro hijo y le pidió lo mismo. Este contestó: sí, señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Jesús les dijo: les aseguro, miren lo que dice, les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios. Porque Juan fue enviado a ustedes a señalarles el camino de la justicia y no le creyeron. Pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. E incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creerle. ¿Ven lo que le está diciendo Jesús a los fariseos? A los religiosos. Les está diciendo: estas personas que ustedes rechazan van adelante de ustedes porque ellos sí se arrepintieron. Y ustedes, en su orgullo, en su vanagloria, en su soberbia, que se creen que son especiales, nunca se arrepintieron, nunca doblaron su rodilla, nunca verdaderamente se doblegaron. No nos convertamos en esa gente, no caigamos en ese error, mis hermanos. Saber que todos somos pecadores. ¿Qué es lo que nos dice Pablo? Todos pecamos, todos nos quedamos cortos, todos. Ninguno de nosotros nos merecemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando fue la vez pasada, esta semana me habló mi hija. Ella está en California ahorita, está estudiando allá, y pues ella se quería ir a vivir allá. Le dije: está bien, mi amor, no hay problema. Vas a vivir allá, vas a estudiar allá, perfecto. Pero nosotros te vamos a ayudar con ciertas cosas, pero tú vas a ser responsable de ciertas otras. Si quieres vivir allá, no vas a vivir y pues yo te voy a estar manteniendo. Te voy a ayudar en lo que pueda, pero... Y no, pues ya es bien padre, pues quieres la libertad de ser adulta y lo que tú quieres. Perfecto, mi amor, tienes 19 años, ya eres adulta, haz como tú quieras. Te vamos a ayudar con ciertas cosas. Y claro, pues ya empezó su trayectoria, ¿verdad? Cómo va, y todavía tiene las piernitas así medias guangas, ¿verdad? Porque apenas está empezando a caminar sola, está empezando a caminar en el mundo de los adultos y apenas va a recibir una dosis de la realidad, ¿verdad? Vas a ver qué tanto cuesta ser un adulto. Y ya consiguió trabajo, ya empieza a trabajar el lunes, ya está haciendo todos los entrenamientos y todo, está muy animada. Pero me habla despavorida: papá, le dije: ¿qué pasó, corazón? Es que la aseguranza me sacó el dinero de la cuenta. Le dije: pues, ¿qué querías, corazón?
Es que no me acordaba. Le dije, pues te vas a tener que acordar cada mes. Le dije, porque te van a sacar el cobro de la aseguranza del carro, te lo van a sacar cada mes. Así es que, pero es que me quedé con $30. Le dije, bueno, la ramen, puedes conseguir un chorro de marucha ahí, pero ya tienes ahí para todo el mes. Y me dice, no, y le estoy diciendo jugando, ¿verdad? Claro que me está diciendo, le digo, ¿cuánto necesitas? No, papá, pero es que, mira, claro que todavía me está queriendo vender la idea. ¿Cuánto necesitas? No, pues unos $100. Ay, mira qué padre. Le dije, claro que no terminó de decirlo, ya se lo estaba dando. Y se lo di, se lo mandé. Déjame preguntarle, ¿se lo merecía ella el dinero? ¿Se lo tendría que dar? Es muy fácil que le diría, ¿sabes qué? Que te mantenga el gobierno, corazón, a ver cómo le haces, ¿verdad? O hazte garras con esos $30, ¿quién te manda? Pero ¿sabe qué hice? Se lo di. ¿Pero por qué se lo di? Por amor. Porque la amo. Porque la amo. Y que dice, ¿sabes qué, corazón? Ahí está, te lo voy a dar. No porque se lo merecía, sino por mi bondad. ¿Qué tanto más nos da nuestro Padre? Miren, y no se acaba ahí la historia, aún hay más, como decía Raúl Velasco, ¿verdad? Aún hay más. A los 15 minutos, ¿no? Le sonó el teléfono a mi esposa. ¿Quién creen que era? Ya me había sangrado a mí, ¿verdad? Ahora va a sangrar a mi esposa. Le dije, se me hace que ella va a ser abogada o algo así. Le dije, va con mi esposa y dije, ¿qué pasó? ¿Quién es? No, pues, ¿qué quiere? No, pues que ahora que vio ¿qué es lo que quería, corazón? Un perfume de alabastro. No, quería un perfume. ¿Cuánto cuesta? No, pues que tanto dinero que te acabamos de dar tanto dinero. O sea, ¿cómo que quieres más? Tu papá como que no estaba esperando que estuvimos platicando después. No se le había ocurrido que estábamos platicando yo y mi esposa. Y pues estaba pidiendo más dinero. Extendió la mano bien padre, porque sabe bien que estamos ahí. Y mi esposa, no, ya te acabamos de mandar dinero y esto y lo otro. Y la estaba escuchando y como quiera, sin decirle nada, ¿qué fue lo que hice? Le mandé su dinero. ¿Se lo merecía? No. La estoy chiflando un poquito. ¿Por qué? Porque la amo. Los privilegios y las bendiciones que tenemos de Dios no es porque no los merecemos, sino porque nuestro Padre nos ama. Amén. No podemos jactarnos de ser especiales, no podemos jactarnos de que yo como cristiano soy mejor que tú que no eres cristiano. No podemos jactarnos de decir que porque yo conozco la palabra de Dios y tú no significa que yo soy especial. No, porque la palabra demuestra y apunta a un Padre que nos ama igualmente a todos. Y la razón por la que tenemos esos privilegios es porque Él nos los da gratuitamente a nosotros. Y son gratuitos para nosotros porque el que pagó el precio, ¿quién fue? Él. Así como mi hija no trabajó para ese dinero, yo trabajé para ese dinero, pero se lo doy gratuitamente porque la amo. Él pagó el precio en la cruz para que usted y yo tengamos esa libertad. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos eso en perspectiva? ¿Qué pasa cuando nosotros ponemos eso en perspectiva? Sale una cosa que se llama agradecimiento. Cuando matamos al yo, ¿qué es lo que dice? Se sentían justos. Se creían justos por su propio conocimiento, pero no somos justos por nuestra propia forma, somos justos por lo que Él hizo en la cruz. Acuérdense, no importa qué tanto diezmemos, no importa qué tanto hagamos, no importa qué tanto dejemos de hacer, nada de eso nos va a hacer dignos de la salvación. Lo único que nos hace dignos de la salvación es el sacrificio de Jesús en la cruz por usted y por mí. Amén. No somos salvos por medio de hechos, somos salvos por medio de obras, ¿verdad? Somos salvos por medio de gracia, de la gracia de Dios. Entonces lo que debe de suceder cuando matamos al yo, ¿verdad? Cuando nos enfocamos en Dios, tiene que haber una cosa que se llama agradecimiento, que cada vez vemos menos y menos y menos y menos en nuestra cultura. Tenemos la gente ahora que clama, tengo derecho, me merezco, cuando en verdad no nos merecemos nada. Claro que Dios nos ama, ¿verdad? Es lo que estaba diciendo. Dios nos ama, pero tenemos que, en primero que nada, llegar al agradecimiento. Miren, aquí vemos algo tremendo. Y Jesús es lo que está diciéndole al fariseo Ahora bien,
vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Otros de los evangelios nos dicen que era algo sumamente caro. Era algo que el costo de este perfume, de esta cajita de alabastro y el perfume que contenía era aproximadamente el salario de un año. O sea, imagínense lo que costaba ese perfume. Era un perfume muy, muy caro. ¿Y por qué tenía tanto perfume ella, verdad? Estaba platicando con nuestro pastor. Pues obviamente, ¿a qué se dedicaba? Se dedicaba a entretener hombres, pues ella tenía que andar bien perfumadita. Entonces por eso tenía tanto perfume. Y viene ella y se presenta en la condición que estaba, se llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos también, se los besaba y se los ungía con el perfume. Déjenme preguntarle algo, mis hermanos. Dicen que los hechos hablan más que las palabras, ¿verdad? La actitud de esta mujer, ¿qué estaba comunicando? Agradecimiento. Imagínense, llegó llorando, inclusive si vamos en el griego, no solamente estaba a sus pies, estaba detrás de Jesús, a sus pies. Jesús estaba sentado o estaba reclinado, ella estaba atrás de él besándole los pies, ni siquiera enfrente de él. ¿Qué está comunicando sus acciones? ¿Qué está comunicando su comportamiento? Contrición, arrepentimiento, quebrantamiento. ¿Se acuerdan lo que dice Santiago? Tú tienes fe, yo tengo hechos. La fe sin hechos está muerta. Cuando hay un cambio en el corazón, tiene que haber un cambio en el comportamiento. Mis hermanos, quiero que haga conciencia de su comportamiento en su vida diaria y de qué manera estamos nosotros demostrando el agradecimiento a Dios. Y si no lo estamos demostrando, qué bueno que vino hoy. Tenemos que hacer verdaderamente eso. ¿De qué manera está nuestra vida reflejando el agradecimiento que tenemos para Dios? ¿Qué acciones estamos tomando para demostrar nuestro agradecimiento a lo que Dios hizo por nosotros? Porque si no estamos tomando acción, entonces estamos como el otro fariseo, sintiendo que no merecemos lo que hizo Dios por nosotros. No, pues sí, Dios pagó en la cruz y sí, Él recibió los azotes y los clavos y la corona de espinas y lo escupían y lo pateaban y lo desnudaron y lo desfiguraron. Pero pues todo eso lo hizo porque pues yo me lo merecía. ¿Verdad? ¿Qué es lo que está cambiando? ¿Qué comportamiento estamos demostrando, verdad? Para ese arrepentimiento. Vemos una y otra vez como una persona que está agradecida cambia completamente. Vemos en el libro de los Hechos cuando llega Pedro y Juan y está un hombre lisiado. Un hombre que no podía caminar toda su vida. Estaba fuera del templo y estaba pidiendo limosna, porque era la única forma de subsistir en ese entonces. Y está pidiendo limosna. Y Pedro y Juan le dicen: plata y oro no tenemos. Viene en Hechos capítulo 3, por cierto. Plata y oro no tenemos, pero lo que tenemos, lo que tengo te doy. En el nombre del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. ¿Y qué pasa? Dice que sus pies y sus tobillos recuperaron fuerza y que este hombre pues dio las gracias y se fue. No, dice que se fue brincando, saltando, alabando a Dios, corriendo, me imagino. Imagínense el espectáculo que puso este hombre. ¿Por qué? Porque había en su vida, ¿qué fue lo que pasó? Agradecimiento. Agradecimiento. Todo eso cambió, impactó. La gente tuvo que ver qué está pasando y se dieron cuenta la gloria de lo que hizo Dios. ¿Qué tanto ha estado usted compartiendo su testimonio con los demás? ¿Qué tan agradecido, qué tan efusivo se escucha cuando le está diciendo lo que ha hecho Dios en su vida? Porque eso es lo que van a escuchar. No me van a escuchar a mí, lo van a escuchar a ustedes. Van a escuchar mi testimonio, claro.
Pero a mí estar escuchando muy fácil, pues se puede meter a Facebook o le cambian o lo que sea, ¿verdad? Mire, aquí vemos ese cambio. Cuando uno está agradecido, puede hacer muchas cosas o no. Cuando alguien está agradecido, todo cambia. ¿Hasta dónde iría usted? Si usted verdaderamente estuviera agradecido con Dios, o no digo que no cuestiono qué tan agradecido esté, pero sabiendo y tomando en cuenta lo que Dios ha hecho por usted y por mí, ¿hasta dónde llegaría usted por Él? ¿Qué sacrificaría usted por Él, por lo que hizo Él por usted? ¿Hasta qué punto? Porque miren, los discípulos de Jesús, todos ellos, ¿en dónde terminaron? Todos ellos fueron martirizados, todos ellos murieron por la fe, por lo que Jesús estaba platicando. Perdieron su vida y dicen, no, es que ese es un costo muy alto. Pero ¿qué es lo que nos garantiza el Señor? Lo mismo que estaba platicando con mi amigo que es ateo, ¿verdad? La vida eterna. Entonces lo que pasa aquí, eso, lo importante es lo que viene, ¿verdad? Había un hombre que conoció a Jesús después, uno del apóstol que vino reemplazando a Judas, ¿verdad? Después. Su nombre, Saulo de Tarso. Después Jesús le cambió el nombre. Pablo, que escribió la mayoría del Nuevo Testamento. Pablo de Tarso, un tremendo hombre de Dios. Una persona sumamente educada. El equivalente de 3 doctorados tenía este hombre y varias maestrías. Sumamente educada. Fariseo, creció fariseo, entendía la ley al revés y al derecho. Fue educado por uno de los mejores rabinos de ese entonces, que era Gamaliel, fue maestro de él. ¿Y qué pasa? A este hombre, por estar predicando la palabra de Dios, sufrió tremendamente. Llegó un momento en que él y a sus discípulos Silas los metieron a la cárcel. Los golpearon, los maltrataron, los metieron a la cárcel. Todo por servir a Jesús. Mira lo que dice la palabra de Dios. Entonces la multitud se amontonó contra Pablo y Silas, y los magistrados, este es 8:16 por cierto, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darle muchos golpes, los echaron a la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, este los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. En otras palabras, lo golpearon, lo desnudaron, les pusieron grilletes y los metieron en seguridad máxima, ¿verdad? Los metieron al pozo, como quien dice. Pero no es el pozo como ahora, ¿verdad? Que te dan tus pijamitas anaranjadas y te dan 3 comidas al día, tienes aire acondicionado, tienes cable, tienes todo eso, ¿verdad? No. Este no era así. Este era un calabozo apestoso, frío, lleno de ratas, y aparte de todo los habían puesto en un cepo. Un cepo es una cosa de madera, ¿verdad? Con un grillete, ¿verdad? Y te lo cierran y no te puedes mover, no te puedes salir de ahí. Entonces lo pusieron en el lugar más, donde lo podían en seguridad máxima. Ahí lo pusieron a él y a Silas, y ahí estaban encerrados. ¿Y qué dice la palabra que hacen? Dice que ellos se desanimaron y empezaron a cuestionar su fe. No, ¿verdad? Mire lo que dice aquí. El agradecimiento hasta dónde llega. Versículo 25. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. ¿Cuántos de nosotros haríamos eso? Después de terminar así, ¿cuántos estaríamos alabando a Dios, orando y empezar a cantar himnos en medio de todo esto? Nada más para poner perspectivas, ¿verdad? ¿Qué tan agradecidos estamos? ¿Cuántos agradecemos a Dios cuando todo está bien? Y cuando las cosas no salen muy bien, que digamos, se nos olvida Dios y empezamos a cuestionar nuestra fe. Entonces no es agradecimiento de veras. Miren lo que dice aquí. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y los presos se les soltaron las cadenas. ¿Qué pasó? Ellos estaban alabando a Dios, empezaron a cantar canciones, todos los presos estaban escuchando. Aunque no querían escuchar, aún los escucharon. Me imagino que muchos les dijeron cosas no muy buenas ni no muy bonitas, cosas que no podríamos repetir aquí, les han de haber dicho. Pero a pesar de todo, el Señor se movió y todos quedaron libres. Porque estaban alabando al Señor en las buenas, estaban agradecidos.
Entonces, no caigamos en la trampa de sentirnos merecedores, de sentirnos dar las cosas por hecho, de sentirnos que tenemos derecho a esto, derecho al otro. Tenemos muchas promesas, pero Dios nos da las cosas no porque nos las merezcamos, sino porque nos ama. De la misma manera que le damos a nuestros hijos, a pesar de todo, sin diferenciar qué errores han hecho, qué errores no han hecho, aún así los amamos. Ahí es donde viene el agradecimiento, cambia nuestro comportamiento. Pero el agradecimiento no se detiene ahí. El agradecimiento es con Dios, pero dice Dios que hay dos mandamientos muy importantes, los más importantes, ¿verdad? El resumen de toda la ley, que es: amarás a Dios con toda tu alma, tu mente, tus fuerzas, tu corazón. ¿Y cuál es el segundo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No nada más es amar a Dios, eso es lo más fácil, ¿verdad? Lo que estamos platicando la vez pasada. Pero amar al prójimo, eso es lo que sigue. Ahí es donde entra la manifestación del agradecimiento. El agradecimiento con Dios, pero luego cómo se lo manifestamos a la gente. Ahí es donde entra la generosidad. El agradecimiento genera generosidad. ¿Qué es lo que nos espera? Lo que espera Dios de nosotros. Ser generosos. Porque ¿cómo es Dios? Generoso. Generoso le queda corto. ¿Cómo espera que seamos nosotros? Generosos. Y que generoso nos quede corto. Entonces Jesús le dijo de esta manera: Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro. Respondió: 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata, al otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Supongo que aquel que a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies con lágrimas, me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que muchos pecados se le han sido perdonados, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Mi pregunta es esta: si ella llegó en esa manera, si ella llegó actuando de esa manera, ¿qué fue lo que la causó actuar así? ¿Por qué al escuchar que Jesús estaba en la casa del fariseo, ella tomó su cajita y se fue inmediatamente a buscarlo? Y no le importó lo que fueran a decir o lo que fueran a pensar. Ella fue directa a lo que iba y fue a los pies de Jesús y empezó a llorar. ¿A qué se debe todo esto? ¿Sí? Qué bueno que preguntó. ¿Por qué? Si vemos lo que dice la palabra de Dios, hay una mujer que vemos en una historia que viene en el capítulo, en el Evangelio de Lucas, no Lucas, de Juan, perdón. Una mujer que pescaron, en ese mismo lugar, que pescaron en adulterio, en el acto de adulterio. Y estaba Jesús ahí, y tomaron a esa mujer y se la trajeron a Jesús, tal y como la encontraron. Me imagino que ni vestida venía. Se la pusieron ahí a Jesús y les dijo a esta mujer, fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés dice que mujeres como estas deben de ser lapidadas. Las vamos a matar a pedradas, ¿verdad? Deben de ser lapidadas. ¿Qué dices tú? Lo que estaban haciendo aquí los judíos, estaban poniendo una trampa a Jesús. Porque si decía, déjenla ir, iba a decir, miren, no obedece la ley de Moisés. Es un hereje, hay que matarlo a él. Si decía, pues mátenla, iba a ser, bueno, pues que cruel, que injusto, lo que sea, ¿verdad? Pero Jesús, siendo la palabra, siendo el verbo, no cayó en esa trampa. Dice la palabra algo tremendo. Dice que se puso en cuclillas y empezó a escribir en la arena. No sabemos qué escribió. ¿Cuántos quisieran saber qué escribió? Yo también, pero no sé. Pero
No, pero déjeme decirle esto, si entendemos la cultura judía y la cultura que tenían, lo que hacían esto, antes de ejecutar a una persona que iban a lapidar, el sumo sacerdote escribía en el piso el nombre del acusado y los pecados que se le acusaba. ¿Ok? Lo único que sabemos es que Jesús se inclinó y escribió en la arena, en la tierra, y que después dice esto: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Y qué pasó? Empezaron, desde los más ancianos a los más jóvenes, empezaron a dejar sus piedras y se alejaron. ¿Qué tal si lo que se puso a escribir Jesús fue los nombres de esas personas que estaban ahí con las piedras y los pecados que estaban acusados cada uno de ellos? El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Se van todos ellos y le pregunta a la mujer: mujer, ¿dónde están aquellos que te acusan? Se fueron. Y luego lo que le dice Jesús: yo tampoco te acuso. Pero luego le dice: vete y ¿qué? Y ya no peques más. Vete y ya no peques más. ¿Por qué la dejó ir? Porque tenía razón. Ella tenía que haber sido lapidada por su pecado. Pero ¿por qué Jesús le dijo: yo tampoco te condeno, vete y no peques más? Porque esas piedras o esas pedradas las iba a recibir Jesús, no en la forma de pedradas, pero en la forma de clavos, en forma de azotes, en forma de la corona de espinas. En la cruz iba a pagar ese pecado, el mismo pecado que pagó por usted y por mí. Los teólogos nos dicen que esta es la misma mujer que escuchó que Jesús regresó y estaba ahí y dejó todo y fue agradecida y tomó la cosa que más valor tenía en su posesión y va y se la pone en los pies a Jesús. Vemos el agradecimiento y vemos la generosidad. Déjame preguntarle esto, y no quiero que conteste. ¿De dónde lo sacó Jesús a usted? ¿En qué condición se encontraba usted cuando Jesús lo encontró? Yo les puedo decir dónde estaba yo. Estaba en una situación que sentía que me estaba ahogando, que ya cada vez me llegaba el lodo hasta acá, que ya casi no podía respirar. Ya me había yo, en mi pecado, en mi forma de ser, mi forma de vivir, sentía que ya no había salida, me iba a resignar. Pero ¿qué pasó en ese momento? Se presentó Jesús y un día estaba aquí y el otro día estaba acá. En un momento cambió mi vida completamente. Estaba ciego y ahora veo. Estaba perdido y ahora aquí estoy. Estaba muerto y ahora tengo vida. No por algo que yo me merezca, sino por lo que hizo Él. Esta mujer se acordó y supo que este era Jesús. Por eso llegó de esa manera. Por eso llegó agradecida. Por eso fue generosa con lo que le vino a entregar. Miren. Vemos en Génesis una forma de agradecimiento que hoy hasta cierto punto es tabú hablar de ella. Vemos como un personaje que se llama Abraham, imagino que ya han escuchado de él. Abraham, el padre de las naciones, ¿verdad? El que quería tener un hijo, ya tenía edad avanzada y no había tenido hijos. Dios lo había bendecido de todas las otras maneras, pero todavía no le llegaba el hijo. Dios le había hecho la promesa. Creo que la semana antepasada que estuve con ustedes les dije que la promesa, desde que Dios le prometió a Abraham el hijo de la promesa a cuando nació Isaac, fueron 25 años, ¿verdad? Ahora nos desesperamos porque el wifi no está muy rápido, ¿verdad? Entonces 25 años te vas a esperar. Y en ese inter lo estuvo bendiciendo de todas las formas, pero todavía no llegaba el hijo. Si no me creen, vayan y lean el libro de Génesis. Y no llegaba el hijo, y una vez estaba tan bendecido, ¿verdad? Que dice que él y su sobrino Lot tenían ovejas y se habían multiplicado tanto que todas las llanuras donde vivían no eran suficientes, imagínense.
No eran suficientes para poder darle a pastar a todas las ovejas. Al punto que los pastores estaban peleando entre sí mismos, los de las dos diferentes familias. Le dice, ¿sabe qué? Tú, como si no fuera suficiente tierra para nosotros, mira, tú vete para allá, yo me voy para acá. O tú vete para acá, yo me voy para allá, como tú quieras. Entonces ya deciden, cada quien se va por su lado. El Señor lo sigue bendiciendo, todavía no llega el hijo. Pero ¿cuántos de ustedes han visto la mano de Dios moviéndose? A lo mejor todas las cosas no están perfectas, pero han visto a Dios moviéndose en su vida y moviéndose en su vida y moviéndose en su vida. Sabemos que Dios ahí está, ¿verdad? Y luego pasa una tragedia. Lot, que se fue para otro lado, los mismos reyes de esa región se voltean contra él y raptan a su familia, le quitan todas sus posesiones y se van con él. Entonces Abraham, no siendo soldado, toma a 300 de sus hombres, de sus siervos, y se van detrás de estos y vencen a los 5 reyes con sus ejércitos y les quitan el botín de guerra y recuperan a su familia y todas sus posesiones, más aparte el botín de guerra. Y cuando regresan, miren lo que sucede. Esto viene en Génesis capítulo 17. Estamos hablando de la generosidad, ¿verdad? Estaba agradecido con Dios y ahora vemos la generosidad. Cuando Abraham volvía de la derrota de Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabé, es decir, el valle del rey. Y Melquisedec, el rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino. Luego bendijo a Abraham con estas palabras: que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. Que por cierto, Melquisedec, ese es todo un estudio grandísimo que podemos hablar en el libro de Hebreos, viene más en detalle, pero por ahorita nada más voy a mencionar eso. Pero luego dice esto: entonces Abraham le dio el diezmo de todo. Sí, la palabra diezmo. Ya muchos van a cambiar, unos van a salir, otros van a pagar el internet, porque estoy empezando a hablar del diezmo, ¿verdad? Porque son cosas que ya no se hablan, son cosas que son del Antiguo Testamento, no son del Nuevo Testamento. Hermanos, viene claramente, si ustedes han escuchado esto, son mentiras. Claramente viene en el Nuevo Testamento. Jesús está hablando bueno, antes de hablar del Nuevo Testamento, déjame irme al Antiguo Testamento. Viene en Deuteronomio capítulo 8, ¿verdad? Están a punto de entrar a la tierra prometida. ¿Y qué es lo que les dice Dios? Van a llegar y van a encontrar casas que ustedes no construyeron, comida que ustedes, viñedos que no plantaron, cisternas que ustedes no cavaron. Van a tener bendiciones que ustedes no se merecen ni trabajaron por ellas, pero las van a recibir porque yo se las voy a dar, dice el Señor. Dice, cuando coman de esa comida y cuando tengan esas casas grandes y cuando tengan toda esta abundancia, no se hagan orgullosos y se olviden de Dios. Dice esto claramente. Si no me creen, vayan a verlo. Fact check me, como dicen, ¿verdad? Deuteronomio 8 dice: ni se les ocurra pensar que todo esto es producto de sus manos y de su trabajo, porque yo soy el que les proveyó todo. No se olviden de mí. Es lo que les dice. No empiecen a sentirse muy autosuficientes de que ustedes son los que hicieron todo. No, yo les di la oportunidad de hacer todo eso. Yo los estoy bendiciendo. ¿Qué pasa aquí? Reciben la victoria, una victoria imposible, pero obviamente con la mano de Dios todo es posible. Y en agradecimiento el diezmo. Dice Dios: traigan todo el diezmo al alfolí. Vemos en Malaquías, ¿verdad? Traigan todo el diezmo al alfolí. Dice, ustedes, esto que le dice, es lo que dice Dios, no lo digo yo. Dice Dios: me están robando. ¿Pero cómo te robamos? En el diezmo y en las ofrendas. Es lo que dice Jesús. No me creen, vayan, viene en Malaquías capítulo 4. Dice: pruébenme en esto si no me creen. Y van a ver qué tanto va a ser la bendición, de que va a haber sobre y abundancia, que no van a tener dónde guardar la bendición que les voy a dar. Eso viene en el Antiguo Testamento. Muchos dicen: bueno, el diezmo es del Antiguo Testamento, eso ya no es del Nuevo Testamento. No, de ninguna manera. Eso sigue todavía. En el Nuevo Testamento vemos varios instantes. Uno de ellos es donde está Jesús, está en el templo y está la gente trayendo su diezmo, ¿verdad? Y los fariseos
tenían unas trompetitas que tocaban. Y viene aquí esta persona y ahí traían todos los camellos llenos de esto y traían libras de esto y kilos de esto y traían aquello y traían el otro y dinero y traían oro y traían plata y traían de sus plantas y traían de todo, traían las ofrendas, el diezmo de todo. Y entre ellos viene una mujer, una viuda, que traía 2 centavitos y los deposita, me imagino que un poco apenada. Jesús está viendo todo esto y hace un comentario tremendo ahí. No sé si usted se acuerda de ese pasaje. Dice, esta mujer dio más que todos los demás. Sí, como que baja el cero y no contiene, ¿verdad? ¿Por qué cómo? O sea, porque pues mira lo que dice este hombre, mira todos los ceros que tiene ese cheque. Y esta mujer dio algo que casi no tiene valor. Casi no tiene valor. Si los comparas. Pero lo que está viendo Jesús es esto. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios no necesita nuestro dinero? Él no necesita de nuestro dinero, Él no necesita de nuestras posesiones, Él es dueño de todo. El dueño del ganado en 1000 colinas, ¿verdad? Él no necesita de nosotros, no necesita de nuestro dinero. Lo que quiere es que seamos agradecidos y que seamos obedientes. El que me ama, obedece mis mandamientos. Entonces, ¿qué pasa? Dice, esta mujer dio más que todos los demás. ¿Por qué? Porque todos los demás dieron de su abundancia, ella dio todo lo que tenía para subsistir. Se quedó sin comer. Se quedó sin pagar el wifi, se quedó sin pagar el carro, se quedó sin pagar el teléfono. Ella dio su diezmo primero. Y dicen, pues qué conveniente, pastor, qué bueno. No, miren lo que está pasando aquí, lo que está ella comunicando con sus acciones, así como esta mujer que estaba llorando. Lo que sus acciones le están comunicando a Dios es, Señor, te tengo confianza de que tú eres mi proveedor. ¿Sí? Eso es el diezmo, mis hermanos. Nosotros demostrarle a nuestro Señor, aunque nos duele el codo, demostrarle a nuestro Señor que Él es nuestro proveedor. Está como aquel que vino, ¿verdad? Que dijo, ay Señor, pues voy a empezar a diezmar, y ganaba $5. Un trabajo era mucho que trabajaba y ganaba $5 y trabajó duro y después le subieron el sueldo a $50. Y pues cuando ganaba $50, pues estaba diezmando $5. Y después le subieron el sueldo a $500 y daba $50. Y pues él se iba haciendo bendiciendo hasta que empezó a ganar $5,000. Y luego decía, ay Señor, si llegaba a $50,000, ¿cuánto tenía que dar? 5,000. Y decía, ay, se me hace mucho. Iba con el pastor y dice, pastor, ¿cómo le hago? Pues es que se me hace mucho dinero. Se me hace muy difícil diezmar así. Pues vamos a orar. Señor Padre, bájale el sueldo otra vez para que no se le haga tan difícil, ¿verdad? Y ya no le gustó la oración ahí al Señor, ¿verdad? Pero es lo que estaba diciendo. Dice, ahí está en el Nuevo Testamento, está Jesús hablando. Ella está verdaderamente reconociendo a Dios. Hay otro lugar también, Mateo 23, cuando estaba barriendo el piso con los fariseos. Les dice, ustedes fariseos hipócritas, maestros de la ley, hipócritas. Dice, porque diezman del anís, de la menta, de comino, de todas sus posesiones, y son muy meticulosos para dar el diezmo en esto. Pero se les olvidan las cosas más importantes de la ley: el amor, la humildad, la misericordia. Y luego dice esto Jesús: deben de seguir haciendo esto sin olvidar lo otro. En otras palabras, no dice, hagan las dos. No traigan, ¿qué es lo que dice Jesús? Si traes tu ofrenda, antes de ofrecerla, si tienes un problema con tu hermano, ¿qué dice? Ve y arregla primero el problema y después trae tu ofrenda. ¿Sí? No es cosa del Antiguo Testamento, son mentiras. Entonces ahí vemos ese agradecimiento a Dios. ¿En qué forma lo estamos nosotros demostrando el agradecimiento? Y no solamente es en cómo damos y lo que nuestros diezmos y ofrendas. Eso es nada más lo que es la que más nos pega más duro, la que más nos damos cuenta, ¿verdad? Vemos aquí este otro. Vemos esta generosidad, ¿verdad?, que debemos de ver. Lucas 6:27 dice esto, hablando de generosidad: pero ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan.
Si alguien te pega en una mejilla, vuélvele también la otra. Si alguien te quita la camisa, no le impidas que se lleve también la capa. Dale a todo el que te pida, y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás tal y como quieres que ellos los traten a ustedes. ¿Qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien? Aún los pecadores actúan así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles? Aún los pecadores se prestan entre sí y esperando recibir el mismo trato. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganle bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. No juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. Den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. ¿Ven lo que está diciendo Jesús? Todo esto que está diciendo Jesús, de dar, de bendecir a aquellos que nos maldicen, de amar a los que nos odian, de darle a aquellos que no pueden pagarnos, a aquellos que no pueden reciprocar. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Solamente esto es posible si estamos primero agradecidos con Dios y después la generosidad viene de ahí. Todo esto sería imposible si no tuviéramos eso. Vamos a concluir, mis hermanos, vamos a ponernos de pie. Entonces, yo, después yo y al último yo. Hermanos, no seamos una iglesia que tiene esa mentalidad, que está enfocada nada más en uno mismo, que estamos enfocados en nosotros, que nos hemos deshecho de Dios o hemos empezado a sentirnos que somos dignos y que somos merecedores y que tenemos derecho a que Dios haga o deje de hacer por nosotros. No, reconozcamos que Dios hace esas cosas porque Él nos ama, primero que nada. Que no lo hacemos porque no nos las merecemos, lo hace porque Él nos ama, porque Él tiene esa gracia para nosotros, ese amor. Él es un Dios bondadoso, es un Dios piadoso, un Dios que nos perdona, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice? El que debemos de perdonar tal como Él nos perdona a nosotros. ¿Recuerdan el Padre Nuestro? Yo crecí en el catolicismo. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, haz tu voluntad en el cielo como en la tierra, danos hoy nuestro pan de cada día. Y luego dice ¿qué? Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Líbranos del mal. Y ahí nos quedamos, ¿verdad? En el versículo 13. El versículo 14. Porque si perdonamos a aquellos que pecan en contra de nosotros, también nuestro Padre nos perdona a nosotros. Versículo 15. Porque si no perdonamos a aquellos que pecan contra nosotros, nuestro Padre tampoco nos perdonará. ¿Verdad? Dios espera que seamos generosos así como Él es generoso como nosotros. Él espera que tengamos esa misma forma, que seamos generosos con todos, que estemos agradecidos y seamos generosos. Voy a cerrar con esta escritura que me encanta y algunos de ustedes ya la han escuchado, pero me encanta porque verdaderamente habla del corazón de Dios y cómo debemos ser nosotros. Está aquí corrigiendo a su pueblo. El pueblo está diciendo, pues ¿para qué hacemos tantas cosas si ni nos escuchas? ¿Para qué sacrificamos esto? ¿Para qué si ni siquiera estás poniendo atención? Le están reclamando a Dios. ¿Cuántos le han reclamado a Dios? Pues ¿para qué te oro si ni siquiera me contestas? ¿Verdad? Miren, Isaías 58:1. Grita con toda fuerza, no te reprimas. Alza tu voz como trompeta, denúnciale a mi pueblo sus rebeldías, sus pecados y a los descendientes de Jacob. Porque día tras día me buscan y desean conocer mis caminos, como si fueran una nación que practicara la justicia, como si no hubieran abandonado mis mandamientos. Me piden decisiones justas y desean acercarse a mí. Y hasta me reclaman, ¿para qué ayunamos si no lo tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú no lo notas? Pero el día que ustedes ayunan, hacen negocios y explotan a sus obreros. Ustedes solo ayunan para pelear y reñir y darse puñetazos a mansalva. Si quieren que el cielo atienda sus ruegos, ayunen, pero no como ahora lo hacen. ¿Acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique
y solo para que incline su cabeza como junco y haga duelo y se cubra de ceniza? ¿A eso llaman ustedes día de ayuno y día aceptable al Señor? El ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia te arribará en camino y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás y el Señor te responderá. Pedirás ayuda y Él dirá: aquí estoy. Si desechas el yugo de opresión, el dedo acusador y la lengua maliciosa, si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desválido, entonces brillará tu luz en las tinieblas y como el mediodía será tu noche. ¿Ven lo que dice el Señor? Qué tremendo, ¿verdad? Muchas veces esperamos que Dios nos escuche, que Dios haga todo esto y que Dios nos bendiga. Pero si nosotros no estamos bendiciendo, ¿cómo esperamos que Dios nos bendiga a nosotros? Si nosotros no estamos perdonando, ¿cómo esperamos que Dios nos perdone a nosotros? Si nosotros no estamos supliendo para el hambriento, para el desnudo, para el que tiene frío, ¿cómo esperamos que Dios supla para nosotros? Mis hermanos, seamos esa iglesia que es generosa. Generosa por el agradecimiento de lo que Dios hizo por nosotros. No jactarnos porque nos creemos especiales, sino saber que todo lo que tenemos por la gracia de Dios.